Pues que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Vamos a tener una oración, ¿verdad?, para comenzar esta mañana nuestros estudios bíblicos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque a ti te ha placido que lleguemos a este lugar, Señor amado. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Y gracias porque tú nos permites estar aquí como hermanos y hermanas de la fe. Mira a aquellos que no han podido llegar, Señor amado. Mira a aquellos que están enfermos, Señor amado. Sé tú con ellos allí también, Señor amado. Sé tú proveyendo la palabra que ellos necesitan en este día, Padre. Mira, Señor, te pedimos que tomes control de todo lo que haga de acontecer. Que de mi boca no salga nada que tú no quieras que salga, Señor amado. Que seas tú el que tome control de esta clase y que seas tú bendiciendo a este pueblo, Señor, con la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Mira, Señor, hemos orado porque reconocemos, Padre, que tú estás en medio de nosotros siempre. Amén, amén y amén. Y la semana pasada comenzamos una serie de estudios, ¿verdad? Que para los que no estuvieron aquí, que lo diseñó, está diseñada por la reverenda diaconisa Nora Martínez. Está sentada a este extremo, alma, ella es Nora. Así que se llama La Antorcha Encendida. Y la semana pasada hablábamos sobre quiénes, sobre los padres de Juan Wesley y de Carlos Wesley, porque no nos podemos olvidar de Carlos, porque de alguna manera también Carlos ayudó a fundar la iglesia metodista. Pero estuvimos detenidos en Susana. ¿Que quién era Susana? La mamá de Wesley. Yo no sé ustedes, pero yo me identifiqué con Susana. Susana tuvo 19 hijos. Pero la mamá de Susana ¿verdad? Pero lo más importante es que Susana era conocida como ¿quién? La madre del metodismo. Así que también hablamos sobre que los metodistas son un pueblo que canta, que alaba al Señor, ¿verdad? Y de la conversión de Juan Wesley allá en la calle de Aldergate. Todo eso hablamos el domingo pasado. Así que hoy hablaremos de los antecedentes históricos en Inglaterra y de Juan Wesley y el primer despertar del siglo XV. Yo anoche estaba viviendo una película, porque esto es una película, ¿saben? Ustedes deciden si es una película así como de romántica, no tiene nada. Así que vamos a ver. Miren, pero primero tenemos que saber qué era lo que estaba pasando en Inglaterra en ese tiempo. Y en Inglaterra había un dominio de venta de esclavos. Y habían 4 líderes principales, que era la reina Ana, Jorge I, Jorge II y Jorge III. Y nosotros tenemos Jorge IV aquí. Y los 4 tenían un común denominador. Los 4 reyes que habían, los 4, ¿verdad?, reinados que había, tenían un común denominador que era el desinterés en ayudar a la gente que los necesitaba, a la indiferencia a los cambios sociales y económicos y ganas de satisfacer sus deseos egoístas de fama, poder y riqueza. A esta gente no le importaba los pobres, porque para ellos los pobres tenían la culpa de ser pobres. Y dentro de esta monarquía, porque era una monarquía lo que había, así que una monarquía reina por el resto de, ¿sabes? Una persona que va a reinar por el resto de su vida hasta que lo quiten o se muera, como pasó con la reina Isabel, ¿verdad? Así que dentro de esta monarquía habían 2 partidos. Estaban los conservadores, que creían que los monarcas tenían derecho divino para gobernar y los apoyaban en todo. O sea, ellos se creían que tenían el derecho de decidir sobre las personas.
porque el poder y la autoridad se la daba ¿quién? ¿Quién? Eso decían ellos, ¿verdad? Así que estaban los Wins, que apoyaban la monarquía, pero también la criticaban y negaban que fuera algo divino para gobernar. Estos son los dos caras. Porque te apoyo, te quiero y te amo, pero por el otro lado le digo a todo el mundo que tú no tienes el derecho porque Dios no te lo dio. Pero lo apoyaban igual. Así que cabe destacar que a principios del siglo XV, Inglaterra estaba sumida en una inmensa oscuridad espiritual y en un atolladero moral. Así que un historiador de esa época catalogó la condición del país como un estómago bien vivo y alma extinta. Y yo me tuve que detener ahí, un estómago bien vivo y un alma extinta. Y yo le decía, consultaba con Miguel, ¿qué fue lo que me dijiste? Bueno, yo no sé si estoy en lo correcto. Esto es mi interpretación, ¿verdad? Decía que teníamos un estómago bien vivo, ¿verdad? Sí. Y yo entendí como que había mucha hambre, pero no había como que disposición o el deseo de satisfacer esa hambre que tenía. O sea, no había ese querer. Tenían la hambre, pero no querían Tenían una hambre, porque estamos hablando que espiritual y moralmente. Espiritualmente no tenían, no querían gracias. Eso fue mi Y no están muy lejos de eso. Pero eso era, mira, había un hambre espiritual, un hambre de justicia, un hambre de todo lo que usted se puede imaginar, pero no había quien la alimentara, así que esas almas se iban ¿qué? Se iban alejando. Así que William Blackstone, y ustedes me perdonan mi inglés que es malísimo, jurista y político inglés, visitó la iglesia de todos los principales clérigos del hombre, pero no encontró un solo discurso que fuera más cristiano que los escritos de Cicerón, un elocuente orador romano del siglo I de antes de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahí no había esencia, no había nada. Y él visitó todas las iglesias que había en ese tiempo, en el siglo XV, ¿verdad? Así que no había nada. En la mayoría de los sermones que escuchó había sido imposible saber, con solo escuchar, si el predicador era un seguidor de Cristo, de Mahoma o de Confucio. Así que había un revolú mental. Y eso me acuerda que muchos de nosotros, los de la época de los 60, nos criamos dentro de esa mogolla también. Esto no está muy lejano a lo que vivimos hoy. Porque yo recuerdo que en mi casa se practicaba, éramos católicos, pero también eran espiritistas, y eran pentecostales, y eran bautistas. Y nosotros como niños íbamos a todo, porque teníamos que ir con todo. Mi mamá me llevaba a un lado, mi abuela me llevaba al otro, mi tía me llevaba al otro. ¿Sí? Y entonces vivíamos en esa mogolla. Y yo los traigo a esto porque eso era lo que vivía esta gente. No es que eran malos, es que ahí era el contexto donde se estaban criando. Así que se esperaba la conformidad de la iglesia. ¿La iglesia qué se hizo? Una iglesia conforme. Y se hicieron grandes esfuerzos por perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con la liturgia del servicio y sus creencias, donde a menudo solo empoderaba la razón humana. ¿Qué quiere decir esto? Que eran perseguidos. Aquellos que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, estaban siendo perseguidos. Aún los inconformistas, ya fueran protestantes, disidentes o bautistas, que no estaban de acuerdo con ciertas creencias de la Iglesia de Inglaterra, sufrieron severa persecución. Estaban excluidos de todos los nombramientos civiles y militares y no podían ingresar a ninguna universidad. Aún esta gente que tenía su propia iglesia, sus propias creencias, estaban siendo perseguidos, porque acuérdense que hablamos de que vivían en una monarquía, que era lo que dijera quién, el rey que estaba acá. Así que estos disidentes
protestantes sintieron que su fe estaba dirigida únicamente por Dios y que Cristo era el único líder de la iglesia. Así que se resistieron a prestar juramento de lealtad al monarca y vieron las escrituras como su única regla de fe y conducta. Tuvieron que refugiarse ¿dónde? En las escrituras. Así que esto me pone a pensar a mí en lo que estábamos hablando de Susana. Cuando ella tenía que recoger a todos sus hijos y a todos los demás que estaban en la calle, porque esta gente no tenía derecho ni de ir a la universidad. Así que tenemos, ¿verdad?, que ir atando las cosas para saber hasta por qué llegamos a donde llegamos. Así que a pesar de la persecución, Richard Foster comenzó reuniones. Richard Foster, tenemos un nuevo personaje aquí. Comenzó reuniones en su casa y se unió a muchos y unió a muchos otros a reunir fieles en su hogar. Así que Richard comenzó a reunir la gente en su casa para estudiar la palabra. Y muchos después, ¿qué hicieron? Lo fueron imitando. Ajá. En esa época el país moralmente se estaba volviendo más decadente. Y aquí es donde yo me empecé a vivir la película. Me acosté pensando que estaba metida allí. Miren, Inglaterra se estaba volviendo más decadente. La embriaguez era desenfrenada y el juego era tan extenso que se describió a Inglaterra como el gran casino. Así se llamaba Inglaterra para ese tiempo porque había tanto juego, tanta cosa. Así que los ahorcamientos en público eran considerados un verdadero espectáculo. Y la multitud era testigo de estos asesinatos de manera masiva. O sea, que venían como en manadas. Los padres llevaban a sus hijos y organizaban un picnic para ver morir a los criminales ahorcados. Y los jóvenes se emocionaban como si hubiesen ido para el concierto de Bad Bunny. Yo pude sentir la emoción de la gente. Claro, aquí hablaban de que se emocionaban como ir a un concierto de rock, pero para actualizarlo a nuestra realidad, se emocionaban. Así que usted puede ver la euforia que había por ir a ver eso. La gente bebía demasiado, terminaban peleando y rodando por el barrio. Estas actuaciones públicas fueron conocidas irreverentemente, porque le empezaron a poner nombre. Ustedes saben, y yo decía, bueno, Inglaterra no es muy diferente a Puerto Rico, porque aquí cualquiera hace algo y salen como 20 memes, sino un poquito más. Así que miren, irreverentemente se les conocía como la feria colgante, o el estiramiento, o el día del cuello. Y esto eran eventos festivos. Los vendedores llegaban temprano y vendían todo tipo de comida y productos. Además, recuerdos relacionados al ahorcamiento. Y muchas veces esos recuerdos no eran muy... rayaban en la inmoralidad. Así que usted puede darle rienda a su imaginación. Así que los recién nacidos estaban expuestos en las calles desde ese tiempo. Y el 97% de los niños pobres en los hogares de trabajo murieron cuando eran niños y pasaron innumerables atrocidades, crueldades grandes. ¿Por qué? Porque allí pasaba de todo, allí había juegos. Bueno, ellos mencionan los juegos de peleas de gallo, eso ya aquí no es así, pero había persecución de oso, montaban un monito encima de un burro y lo ataban y después pues le daban, ¿verdad?, para ver el monito brincar. Pero imagínense, si les gustaba ver la gente colgando del cuello y verse muriendo, usted puede imaginarse todo lo demás que pasaba. Así que habían, esto no lo dice esto escrito, pero es una realidad, habían peleas de niños hasta la muerte. Todas esas cosas estaban pasando en ese contexto de Inglaterra en ese momento. Así que los puritanos de aquel tiempo fueron los primeros en intentar acabar con este entretenimiento
Recuerden que Susana era ¿qué? Era puritana. Susana, la madre de Wesley, que se le conoce como la madre del metodismo. Así que Susana reunía a la gente en su casa, lo mismo que hizo Richard, ¿no? Así que, pero miren, trataron de acabar con esto sin resultado ninguno. Así que para llegar a aquellos que no asistían a la iglesia, Whitefield habló al aire libre y grandes multitudes comenzaron a reunirse para escuchar su mensaje de adoración. Whitefield se convirtió en un predicador itinerante o uno de los fugitivos de Dios, como él se llamaba. Él se hacía llamar uno de los fugitivos de Dios. No porque estuviese huyendo de Dios, sino porque estaba huyendo de la monarquía. Se llamaba a sí mismo, ¿verdad? En su época eran criticados por interferir o sofocar el papel del párrafo. Así que Whitefield respondió que muchos de los clérigos no podían dar vida a su gente porque ellos mismos estaban muertos. O sea, que este personaje de ahora lo estaban criticando igual que criticaron a Susana. Porque lo que ellos llevaban era mejor que lo que estaban dándole los clérigos, los predicadores, los pastores, los obispos de ese tiempo. ¿Y qué fue lo que le dijo a este caballero? No podían dar vida a su gente porque ellos mismos estaban muertos. Y adivinen qué. Y uno de esos clérigos espiritualmente muertos, ¿quién era? Juan Wesley, el fundador ¿de qué? Del metodismo. Estaba muerto. Así que, ¿quién más tarde? ¿Verdad? Era Juan Wesley, pero quien más tarde, como hablamos la semana pasada, se convirtió en evangelista, que provocó un gran despertar espiritual a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Como les mencioné la semana pasada, esto no ocurrió sin antes irse de misionero a Georgia. Y esto para ir refrescándole las mentes, ¿verdad? Recuerdan que la semana pasada hablamos que Juan se fue a donde a Georgia a convertir a los misioneros, a los indios. ¿Y qué pasó cuando regresaba? Había una tormenta y los moravos le demostraron a él que él quedó impresionado con la fortaleza espiritual y gozoso que estaban ellos en medio de esa situación. Así que, ¿a quién podía convertir él? Así que el 24 de mayo, como les dije, y que el mes de mayo es el mes del metodismo, en la calle de Arthur Gate, Wesley experimentó la gracia salvadora de Dios. Siendo anglicano, sabía que no podía quedarse callado. Él experimentó esa gracia, que fue de lo que hablamos la semana pasada. Después de eso, ¿qué pasó? Él sabía que no se podía quedar callado. Una vez usted se convierte, usted no vuelve a ser el mismo. Usted quiere decir, yo me acuerdo cuando yo fui a Maús, yo quería que todo el mundo fuera. Porque mi verdadera conversión fue allí. No es para todo el mundo, Emaús, pero para mí, gracias a eso, yo estoy donde? Aquí. Así que damos gracias, ¿verdad?, por ese movimiento. Así que, ¿qué pasa? Que cuando él empieza a predicar, él no podía, la gente no llegaba a las iglesias. Pero tampoco estaba permitido, porque la monarquía decía que los que podían llegar, que eran lo más seguro eran la gente de dinero, eran los que se lo merecían. Los demás eran pobres de la calle. No. Imagínense, niños creciendo, ver gente lindando. Pues no es que los niños eran malos, es que ese era el contexto, ¿verdad? Así que Wesley sabía que no podía quedarse callado, así que Wesley anteriormente pensaba que el evangelio tenía que ser predicado solo dentro de la estructura de la iglesia. Esa era la línea de pensamiento de Juan Wesley. Pero pocos entraban, así que se vio obligado ¿a qué? A considerar otras opciones. No les gustaban, pero dijo, espérate, hay que hacer algo aquí. Y aprendió de Whitefield.
o a predicar al aire libre a través de este personaje de Richard, ¿verdad? Para no complicarnos mucho. Él aprendió a predicar al aire libre, que fue lo que este hombre hacía. Para llegar a las multitudes, se reunía en un punto alto. Él se fue y buscó un punto alto en las afueras de la ciudad. Miren, y él empezó a reunir 3,000 personas, 5,000, pero él llegó a reunir hasta 10,000 personas en esas predicaciones al aire libre. Así que Wesley describió lo que la iglesia de Inglaterra lo que la iglesia de Inglaterra había olvidado y lo que muchos hemos olvidado hoy día, que fue la oración. La iglesia metodista es una iglesia que canta, pero también es una iglesia de oración. Así que Wesley llamó a la oración el medio más importante para acercarse a Dios. ¿Cómo usted conoce a Dios? Si no es hablando con Él, leyendo, buscando. ¿Qué pasa? La gente piensa que hay que orar como Nora. Yo no me conozco todos esos nombres, Nora. Mire, orar también es sentarse y leer la palabra. Orar también es coger un devocional en sus manos y escudriñarlo, leerlo. Así que ese es el medio más importante para acercarnos a Dios, ¿verdad? Debido a esto, miren lo que le pasó a Wesley. Fue menospreciado por muchas de las iglesias de Inglaterra, llamándole despreciablemente entusiasta religioso. Era algo despectivo. Bueno, a mí me molesta cuando me dicen que esto es más religioso. Yo no quiero que me conozcan como una persona religiosa. Yo quiero que me conozcan como una persona cristiana. Que yo siga unos dogmas, eso es una cosa. Pero mi cristiandad tiene que ver más que la religiosidad. Así que esto fue una vez, pero miren, para ese momento, imagínense que ustedes lo llamaran así. Ya yo no, Alma, ya yo no soy así. Antes yo quería, pues mira, te iba a desbocar y quería darle 2 cantazos al que me llamara así. Ya no. Porque he aprendido lo que Wesley aprendió. Que esto fue una bendición disfrazada. Porque gracias a eso, esto le permitió ministrar a los pobres en las prisiones, en los hospitales, en los asilos de ancianos y en los pozos de las minas. Él fue víctima de burlas y de abuso verbal y violencia física. No se crean que a Wesley no le pasó nada. Fue abuso verbalmente y físicamente. Lidia, perdóname, la palabra entusiasta para ese momento era loco. Entusiasta, la creatividad de él emocionalmente estaba en juego y si lo estaban llamando loco, un loco religioso. Gracias, Nora. La palabra entusiasta, para los que no oyeron a Nora allá, era loco. Era un religioso loco, ¿verdad? Así que él sufrió de todo eso, pero mientras predicaba a la multitud respondió estas palabras. La palabra de Dios corría como fuego por el rostro. Se glorificaba cada vez más. Las multitudes aclamaban: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego testificaron: por gracia somos salvos mediante de la fe. Es uno de los escritos de Juan Wesley, que él vivió dentro de toda esa novela. Mire, usted tiene que ponerse en el contexto. Yo les hablé ahorita que Inglaterra estaba sumergida en una situación atroz de perdición. Y dentro de esa, porque esa perdición no desapareció porque Wesley y el otro empezaron a predicar. Eso estaba ahí. Eso estaba sembrado en niños, jóvenes, adultos, en todo el mundo. Y la monarquía seguía existiendo. Así que el que este tipo lo llamara un loco, ¿a cuántos no lo han llamado un loco? ¿Verdad? Así que miren,
El avivamiento en la vida de Wesley afectó no solo a las almas, sino afectó a toda la sociedad. Porque la sociedad tuvo que empezarlo a mirar. Una persona que reunía a 10,000 personas en un lugar tenía que ser visto. Pero así como era visto, ¿qué pasaba? Así más lo iban a perseguir. Así que en los días de Wesley la gente no se conectaba con la gente común. Y él eligió hablar simplemente para que todos pudieran escuchar el evangelio y entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente hablaba, pues quizá mucho latín. La iglesia antes era en latín. Si usted no sabía latín, pues no sabía lo que era. O sea, era una palabrería con lo que llamamos nosotros ahora mismo, una palabrería de domingo. Ustedes saben que los domingos uno saca la mejor ropa para ir a la iglesia, ¿verdad? Pues una palabrería de domingo. Pero Juan Wesley, ¿qué hizo? La simplificó. No complicó tanto la vida. Les empezó a hablar de una manera sencilla. Así que Wesley escribió numerosos sermones, tratados y libros que se distribuyeron a una amplia audiencia para impulsar el gran despertar espiritual al ser el pionero en una revista mensual, una selección de literatura teológica devocional para laicos, porque antes la palabra estaba accesible ¿para quién? Para los clérigos, para los sacerdotes, la gente que estaba allá. Pero él la hizo accesible a quienes, a todos nosotros. Así que muchos llegaron a conocer a Cristo a través de estas escrituras. Es importante saber todas estas lecturas, ¿verdad? Esta selección de lecturas que Wesley hizo, porque Wesley utilizó todos los beneficios de sus obras literarias para fines caritativos. No fue para enriquecerse, fue para fines caritativos, a participar, ¿verdad? Y animó a los cristianos a participar activamente en la reforma social. Él mismo se pronunció enérgicamente contra la trata de esclavos y alentó a William Wilberforce en su cruzada contra la esclavitud. Para Wesley todos éramos iguales, pobres, ricos, blancos, negros, todos éramos iguales. Acuérdese que este era un hombre fuera de su tiempo, había esclavitud, no podían vivir si no tenían esclavos. Y la culpa de que fueras esclavo, encima de eso te la echaban a ti. Por haber, y esto lo voy a decir solo por el contexto en el que estamos, solo porque tu piel era más oscurita. Eso era todo, no era más nada. Así que Wesley vino a qué? A darle igualdad, a decir ustedes son iguales y hay alguien que va a salir por ustedes. A veces vemos un líder levantarse y todos los demás se quedan callados, por Wesley no. Entonces usted va a decir, pero es que era Wesley. Vuelvo y les recuerdo, fue víctima de muchas cosas. Así que numerosas agencias que promueven el trabajo cristiano surgieron como parte del avivamiento del siglo XVIII. O sea que en el siglo XVIII fue que se empezó a levantar un montón, ¿verdad?, de agencias cristianas. Así se multiplicaron los hospitales. Los hospitales eran accesibles solamente para la gente de dinero, las escuelas también. Así que se multiplicaron los hospitales, las escuelas, se iniciaron sociedades contra la esclavitud, grupos de reforma penitenciaria y agencias de ayuda a los pobres. Se formaron numerosas sociedades misioneras, se organizó la Sociedad de Tratados Religiosos y se estableció la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Miren todo lo que Wesley pudo hacer. Pero esto le tomó un poquito de tiempo, mi gente. Así que el gran despertar espiritual cruzó las líneas denominacionales y tocó a todas las clases de la sociedad. Y la propia Inglaterra fue transformada, ¿por qué? Por el avivamiento. Así que ya dentro de la mogolla que les conté ahorita, ¿qué estaba pasando? Había un avivamiento, había gente que mira, esto no lo es todo, esto es una crueldad. Quiero, ¿verdad? Así que empezaron a crear conciencia. En 1920, el arzobispo Randall Thomas
Davidson escribió que Wesley prácticamente cambió la perspectiva e incluso el carácter de la nación inglesa. Y algunos historiadores han argumentado que el resurgimiento alteró tanto el curso de la historia inglesa que probablemente salvó a Inglaterra del tipo de revolución que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XVIII. O sea que miren quién es nuestro fundador. Un hombre que se levantó, que hizo muchas cosas dentro de su contexto. Obviamente su mamá jugó un papel importantísimo en esa estructura, ¿verdad? La Susana ¿verdad? Susana, por eso les dije, a veces, aquí hay un reguero de mamá, pero también hay papá. Usted no mira para atrás y ve a sus hijos y dice, qué bien lo hice. Me imagino que Susana. Bueno, Miguel y yo miramos cada rato antes y le dije, no lo hemos hecho tan mal. ¿Verdad? Pero yo me imagino que a Susana se le hinchaba el pecho, ¿verdad? Sí, orgullosa. Sí. Así que miren, el metodismo en Estados Unidos comenzó a finales de la década del 1760 con la llegada de los predicadores metodistas enviados por John Wesley de Inglaterra. O sea, que Wesley, ¿qué hizo? Espérate, no nos podemos quedar aquí. Ya él ha ido a Georgia. Así que, ¿qué hizo él? Envió, ¿verdad? Predicadores allá. La primera congregación metodista fue la Iglesia Metodista de John Street en Nueva York, fundada en 1766. Y el metodismo se caracterizaba por su énfasis en la experiencia personal de la salvación, la santidad cristiana y la disciplina. Por eso somos metodistas, porque somos personas disciplinadas. Somos personas que mantenemos ¿qué? Un orden, una estructura. Yo no me encuentro yendo a una iglesia donde todo sea como a mí muchas veces me decía, no, pero es que tú tienes que dejar fluir al espíritu, tú eres muy rígida. Y yo le decía, pero es que el espíritu es un espíritu de orden. El espíritu a veces, ¿verdad? Pero no siempre. Así que usted es metodista, la palabra metodista es que son metódicos. Somos personas de orden, nos gustan los formatos. Disciplina. Les gusta la disciplina, pero no nos queremos someter a ella, la queremos impartir nosotros, ¿verdad, pastor? Pero somos personas de orden, de disciplina. Creemos que la salvación es individual. Creemos en la santidad cristiana también. Así que Juan Wesley envió a los predicadores a las 13 colonias, donde comenzaron a surgir diferentes sociedades metodistas. ¿Saben qué me puse yo a pensar, verdad? Y esto es una notita, un pensamiento, ¿verdad? Muy mío. Yo llevo años cuestionando, preguntándome, ¿por qué las iglesias metodistas siempre están en unos lugares que a veces son inaccesibles? Porque ahora tenemos carretera, pero yo no sé cómo era llegar hasta aquí en ese tiempo, María, cuando se fundó esta iglesia. Pero siempre son iglesias que están dentro de comunidades. Pero estudiando a Juan Wesley y viendo la visión que tenía Juan Wesley, él quería alcanzar a todos. Así que si él no se metía dentro de las comunidades, ¿qué iba a pasar? No iba a llegar. Porque entonces todo el mundo iba a tener que ir a la iglesia de la plaza. ¿Verdad? La iglesia de la plaza. Sí, porque allá era donde íbamos todos cuando chiquitos. Después había unas capillitas, yo no soy tan vieja, pero estoy de los tiempitos, estoy rayando ahí. Estoy en los 60 y tal. Así que, pero,
no me pareció tan mal. Mire, aprendí algo, me gustó que estuvieran dentro de las comunidades. El trabajo de la gente que está en la iglesia es atraer a esa comunidad. O salir. Así que, después de la independencia de los Estados Unidos, la Iglesia Metodista Episcopal se formalizó con Francis Asbury y Thomas Coles como sus primeros obispos. Y Thomas Coles fue uno de los primeros que Juan Wesley envió. Cuando llega aquí, Tomás es un obispo, pero mientras estuvo en Inglaterra no le podían decir obispo, porque la iglesia de Inglaterra no se lo iba a permitir. Así que a medida que fue el metodismo se extendía por Estados Unidos, se enfrentó a grandes desafíos, como la cuestión de la esclavitud, porque había esclavitud en Inglaterra, pero había esclavitud acá, y acá yo soy un extranjero. Gracias a Dios que no estaba Trump para ese tiempo. Así que yo pienso que Trump es el extranjero, que los indios son los que son. Ajá. Wesley lo que quiere hacer no es llevar a la gente al templo. No. Él quiere que el templo vaya a la gente, por eso él va a las comunidades. Y lo segundo es lo que tú dices, que allá no pueden ser llamados obispos, y es porque la iglesia anglicana, Wesley le pide a la iglesia anglicana ordenar un registro para poder oficiar la comunión y compartir los sacramentos de comunión y comunión a las personas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? La iglesia anglicana dice, yo no voy a ordenar el presbítero para mandarlo para allá, para que sea bajo el movimiento, ¿verdad? De la metodista. Y bueno, como una iniciativa dice, pero voy a ordenar yo. Sí. Mi cara de paso largo. Lo puedo ordenar yo. Entonces se aventura y ordena a este grupo de personas para que ejerzan la comunión, el bautismo, los sacramentos en este caso, y puedan llegar a las comunidades que otros mensajes de ese lado. Sí, esa es la razón porque la iglesia anglicana mantenía las doctrinas católicas, romanas y los sacramentos. Y Wesley no quería separarse de la iglesia anglicana. No, pero bueno, lo obligaron. Pero pasó, ¿verdad? Qué bueno que pasó. En realidad, Lidia, en realidad Wesley no quería fundar una iglesia. Lo que quería era un movimiento de predicadores laicos para avivar a la iglesia anglicana, que en aquel tiempo estaba en crisis, estaba fría y no estaba atendiendo las situaciones que tú mencionaste, o sea, los problemas sociales, lo que estaba en el ambiente. La iglesia no quería llegar ahí, pues estaba fría. Entonces lo que quería es crear un movimiento de predicadores laicos, que eso comenzó en la Universidad de Oxford, sí, en la Universidad de Oxford, cuando él empezó a reunirse en la universidad, que empezaron a llamarle metodistas. Estos son unos metodistas, son polillas bíblicas, empezaron a mofarse de ellos. ¿Por qué se mofaban? Porque ellos, Wesley se levantaba a las 4 de la mañana a orar, tenía una disciplina espiritual, se levantaba a orar, a leer la Biblia. Entonces había un día para atender los problemas de los pobres también, las necesidades de los pobres. Y por esa disciplina espiritual fue que se empezaron a ocuparse de ellos. Estos son unos metodistas. Y de ahí es que surge el nombre. Y ya lo dijo, los padrecitos dijo que la comunidad tenía hambre. Que él hizo como un interpretador, tenía hambre. Y ahí casi cambiaron. No iba a mencionar eso porque las clases son de 45 minutos, pero Wesley era como decía el pastor, se levantaba a las 4 de la mañana, tenía, miren, un régimen todo el día. Se burlaban de él porque una de las preguntas que le hacían era, ¿y tú no juegas? Cuando eran pequeños, porque esa formación venía desde pequeño. Y él le decía que el niño que jugaba de pequeño iba a jugar de grande también. Que él estaba atendiendo los asuntos, ¿verdad?, importantes. Pero, miren, esto tiene mucha comida, ¿saben? Mucha comida. Así que, miren, a medida, como les estaba diciendo, que el metodismo se extendía por Estados Unidos, se enfrentó a grandes desafíos como la cuestión de la esclavitud, que llevó a la iglesia a la separación en el siglo XIX. Sin embargo, el metodismo, la iglesia se separó, pero el metodismo continuó creciendo y expandiéndose. Y finalmente, en el 1968, la iglesia metodista y la iglesia evangélica de los Hermanos Unidos se fusionaron para formar
lo que es la Iglesia Metodista Unida. 1968. En 1968. Y de ahí es que surge nuestra flamante flama, ¿verdad? Por el corazón ardiente de Wesley y por este fusionamiento. Para los que no estaban el domingo, la llama tiene dos vertientes, ¿verdad? Y es porque es la fusión de estas iglesias. Así que esta fue la denominación, miren, la Iglesia Metodista fue la denominación más grande en el siglo XIX en los Estados Unidos. Hoy continúa siendo grande, pero no es tan grande. No somos más de 75 millones. Sí, pero no como en esta época, pastor. No como en esta época. Estados Unidos. La iglesia de Inglaterra, donde ¿verdad? Iba Wesley, hoy es prácticamente un museo, no es una iglesia, ¿verdad? Hemos ido perdiendo esa fuerza. Así que yo voy a dejarlo hoy hasta aquí, porque la semana que viene vamos a comenzar, ¿verdad? Con lo que es el metodismo aquí en Puerto Rico. El metodismo en Puerto Rico, es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Es lo que nos identifica como metodistas. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Nos gustaría seguir, pero tendría que cortar lo otro y no quiero.